Ustedes saben que no soy precisamente una persona religiosa, pero igual se me hace súper interesante que el primer capítulo de la Biblia diga esto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Me refiero a que, pero ¿por qué entre todas las cosas creables, no sé, las papas fritas, las playas caliushis, decidiría Dios crear primero la luz? Sé que suena lógico, pero todavía podemos sobrepensarlo un poquito más. Porque sin la luz no hay nada, porque la luz le da sentido a todo. Hoy hablaremos de la luz. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante para entender la vida? Pero más específicamente, ¿por qué es tan importante para el cine? Acción. ¿Qué es la luz? Suena sencillo responder, pero en realidad esta ha sido una de las preguntas más controvertidas de la física. Desde los griegos hasta la fecha han existido un montón de científicos con diferentes opiniones y teorías, pero pongámoslo así. Una de las partículas elementales que forma la luz son los fotones. Estos se desplazan creando un campo eléctrico y magnético que se mueve a través de ondas. Dependiendo de la energía del fotón, pues también sus ondas serán más grandes o más chicas, pero la suma de todas ellas es el espectro electromagnético. Y bueno, entre todo este espectro, la luz es la partecita que podemos ver los seres humanos. Luego, al chocar con los objetos, dependiendo de sus propiedades, absorberán ciertas longitudes de esta luz y reflejará otras. Esas ondas llegarán a nuestro ojo de manera invertida, los fotorreceptores mandarán una señal al cerebro y este interpretará lo que le dé su gana. O sea, ¿me estás diciendo que el proceso de ver algo es básicamente un juego de teléfono descompuesto? Sí. Así que podemos decir que lo que vemos es solo una interpretación más de la realidad, no la realidad misma, solo lo que se nos deja percibir. Algo así como cuando te cuentan una historia o cuando ves una película. Por eso es que para el cine es tan importante el tema de la luz. Pero para poder explicarlo necesitamos, pues eso, luces. Sobre todo considerando que se acaba de romper mi foquito favorito. Lo cual es súper conveniente porque justo hace unos días me contactaron los chicos de Aptur, una de las empresas de dispositivos de iluminación para cine más grandes del mundo. Me dijeron que les gustaba mi contenido y que les interesaba apoyarme para que pudiera mejorarlo, así que me mandaron algunas cositas. Por ejemplo, esta Amaran 100XS que viene con su softbox y le puedes regular tanto la temperatura como la intensidad de la luz. O estas lámparas portátiles MC Pro que se ven pequeñas pero iluminan un montón. Y hasta esta tira de luz que puedes sincronizar con tu teléfono o hasta con la música que estés escuchando. Además, todos estos dispositivos se pueden controlar a través de la aplicación Cirrus Link disponible en Play Store y Apple Store, que no solo hace todo más fácil y accesible, sino que también tiene ya escenas pregrabadas que puedes simplemente seleccionar para crear diferentes atmósferas. Si eres un cineasta, creativo audiovisual o estudiante de cine, te invito a que te metas a la página de Aptur para que cheques todos sus productos y te aseguro que te van a servir muchísimo para mejorar tus creaciones o incluso tu setup. A mí, por ejemplo, además de ayudarme a grabar este video, me va a servir para que mi set pase de verse así a verse así. Y es que justo considerando lo que dijimos antes, si para entender la realidad la luz es importante, para la creación cinematográfica es esencial. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que diferencia a un programa de televisión de una película? Son un montón de factores, pero entre los más importantes, aunque cada vez menos, sobre todo comparándolas con series de plataformas, es sin duda la iluminación y la fotografía, es decir, el manejo de la luz. En televisión se busca que todo se vea bien iluminado, pero es una iluminación muy plana, sin personalidad.
a diferencia del cine, en el cual cada escena y cada cuadro tiene una iluminación que ayuda a transmitir un sentimiento, una emoción y una historia. El cine, al igual que la pintura, es un arte de 2 dimensiones, pero que con el uso de la luz y las sombras busca la tridimensionalidad y con ello hacerte sentir parte de. Caravaggio era uno de los más grandes artistas de la historia, y su especialidad justo era el claroscuro, contrastar las luces y las sombras. Esto le daba un realismo, una crudeza y un dramatismo impresionante a sus pinturas, y a partir de esta técnica se derivaron grandes movimientos cinematográficos. Por ejemplo, el expresionismo alemán, que a través de este contraste inquietaba al espectador, el cual derivó en el cine negro, en el cual también se contrastaban luces y sombras para crear una atmósfera sofocante e incómoda. Desde directores como Orson Welles o Ingmar Bergman, películas como Blade Runner o Apocalipsis Now han utilizado esta técnica en su iluminación para representar justo esta ambigüedad moral. 2 partes chocando, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Probablemente de ahí la cita bíblica. Pero es importante, no tanto por tomar un bando, el bien contra el mal, las populares contra las divinas, sino más bien porque el resultado de ese choque es lo que somos, es lo que nos hace humanos. Lo real no solo es lo que podemos ver, lo real es lo que hay entre lo que podemos ver y lo que no. En ese sentido, la labor del cineasta o del artista en general es mostrarnos eso. Miren, regresando a Caravaggio, en su obra La captura de Cristo se pinta a sí mismo como un espectador de la captura de Jesús, pero no solo está curioseando por morbo propio, sino que sostiene una lámpara, con la cual nos ilumina para dejarnos ver a nosotros como espectadores. La lámpara entonces simboliza el poder del artista para iluminar historias ajenas, pero hacer que las sintamos propias. No solo es capturar la realidad, es hacer más real lo real. Gracias por llegar a esta parte del video. Si les gustó me ayudarían muchísimo regalándome su like, suscribiéndose y compartiéndolo con sus amigos en sus redes sociales para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Sin más que decir, los veo en el siguiente, ¿vale? Chao.